Si no, los demoramos y pueden ir a ver el partido Independiente. A las 9 empieza. 9:15 parece. Ah, bueno. Tengo un margen de tiempo. Bueno, conmigo en esta unidad temática vamos a transitar 3 temas. Vamos a transitar juntos. Responsabilidad civil. Lo de seguridad vial, ¿ya lo vieron? ¿Ya se subió ese video? Sí, ¿no es cierto? Sí, Bueno. ya lo vimos. Que ese también es un video que la vez pasada también lo conversábamos cuando surgió en Sala 1, y después conversábamos puertas para adentro, que es un tema que queda descolgado en UTC, que tendría que ser más propio de UTB, más en otro momento, porque acá es como que queda descolgado. Ustedes están viendo patrimoniales y de repente aparece seguridad vial. Pero bueno, no importa. A los efectos del examen se evalúa dentro de este contenido. La seguridad vial fue Disculpe, no, que lo de seguridad vial fue lo de los folletos, de la actividad. Exactamente, lo de los folletos de la actividad. No, eso fue... No, eso fue cultura. Seguridad vial eran unos choice que había cargado, yo había grabado un video y no le quitamos clase. Sí, tiene razón. Sí, fue el video y que se sugería ver una conferencia también. Exacto, una charla TED. Exacto. Eso, de José Nesis, excelente. Si no la vieron, chusmenla porque está muy buena. No es para el examen, es solo para agregar otra mirada. Bueno, más allá de seguridad vial, que también es un tema que los acompañé yo con ese videíto, nosotros vamos a ver juntos responsabilidad civil, que es el tema que vamos a ver hoy, que es un tema súper interesante. La semana próxima vamos a estar viendo cauciones, que también es un tema muy interesante, junto con el contenido del seguro ambiental. Y luego vamos a ver, van a tener un par de clases con Fabián, no tengo claras las fechas, y después vamos a ver 2 jueves seguidos, vamos a revisar todo el material de ley de riesgo de trabajo, que es bastante extenso en su contenido, y también esto a beneficio de Sala 2, en Sala 1 me tocó una sola clase y la verdad es que me quedé extenuada y los chicos agotados porque es un tema muy, muy largo que tiene mucho contenido, y entonces es importante por ahí dedicarle un poquito más de tiempo. Por esto para este curso decidimos darle 2 clases a ley de riesgo de trabajo. Así podemos hablar bien de los antecedentes, de la estructura, porque ART, lo vamos a ver propiamente cuando lo abordemos, es un seguro nuevo en sí mismo, tiene hasta una superintendencia de seguros diferente al resto. Entonces hay muchas características que son muy propias. Ustedes van a ver que una vez que empiezan a estudiar la unidad de patrimoniales, hay como una fórmula que se repite en la forma de estudiarlo, que tiene que ver con un tipo, el seguro en sí mismo, una cobertura básica, algo que está excluido, digamos, o entender bien la dinámica de qué es lo que se cubre, pero más o menos siempre estamos rondando sobre las mismas estructuras de lo que está estudiándose, ¿no es cierto? La situación a la que hay que estar atentas, qué es lo que se cubre, qué es una cobertura básica, qué se puede agregar por adicional, qué es lo que está excluido, y básicamente este modelo se repite en casi todas las coberturas que ustedes van a ver por esta unidad temática. En el caso de ART es un caso en sí mismo completamente diferente, entonces por eso consideramos que es importante que ustedes puedan estudiar no solamente qué es la ART, qué se cubre, sino también las características propias de una compañía aseguradora que se dedica solamente a eso, que tiene una superintendencia de riesgos de trabajo que está vinculándose con eso, un montón de otros organismos que circulan y que trabajan coadyuvando este sistema de seguridad social. Bueno, en sí mismo es bastante más complicado o complejo, no sé si complicado, pero sí complejo, y por eso vamos a abordarlo en 2 clases. El encuentro de hoy de responsabilidad civil para mí es un tema interesantísimo, y lo vamos a trabajar, yo voy a compartir pantalla con ustedes con un PowerPoint, que después les voy a subir. Que trata, primero voy a mostrarles, digamos, cómo está estructurado el tema de la responsabilidad civil en el material. Y después vamos a trabajar sobre la idea de la responsabilidad civil desde el punto de vista del derecho. Ven que voy a admitir un par de colegas más. ¿Están?
para que ustedes puedan comprenderlo una vez que vayan a estudiar el desarrollo de esta cobertura. A ver si soy clara. Ustedes se van a encontrar en el material que el manual de responsabilidad civil está dividido en tres capítulos, ¿sí? En un primer capítulo va a hablar de la responsabilidad civil dentro de lo que es el contenido básico de derecho, que esto es por donde vamos a comenzar. Luego un segundo capítulo donde nos habla de la ley de seguros, es decir, qué regula la ley de seguros respecto al seguro de responsabilidad civil, que es desde el artículo 109 al 120, que es muy importante que lean, que tengan frescos. Y luego van a encontrar una tercera parte de ese manual en donde van a ver coberturas, las modalidades y los tipos de coberturas que hay para este seguro de responsabilidad civil. ¿A dónde voy a apuntar básicamente mi clase de hoy? A la primera parte, que es donde creo que es más compleja, digamos, y donde es más necesario hacer foco de desarrollo, que es entender qué significa ser responsable civilmente, qué tipo de responsabilidades hay, cómo se constituye la persona el responsable respecto de un daño, cuándo esto ocurre, cuándo no ocurre, qué formatos, qué cosas hay que tener en cuenta para determinar que una persona resulta responsable civilmente de un daño, ¿no? Luego vamos a ver algunas cuestiones de la ley de seguros, pero primer foco que voy a poner es en la RC, y después vamos a ver algunas cuestiones, algunas distinciones muy básicas respecto de coberturas, modalidades y tipo de coberturas, porque después ustedes van a encontrar que hay distintas coberturas, distintos tipos de coberturas divididos en rama, que va a ser las coberturas de responsabilidad civil contractual, de responsabilidad civil extracontractual y de responsabilidad civil profesional, ¿sí? Bien. Ahora sí. La teoría de la responsabilidad civil, si tenemos que empezar pensando que esto no es algo que surge desde el seguro, sino que a través de la cobertura de seguro se da cobertura a algo que viene desde el derecho, ¿sí? Es una teoría que nosotros tenemos y que tiene origen en el derecho romano, ni siquiera en el derecho argentino. Es algo muy antiguo para nosotros y muy básico dentro de nuestras concepciones básicas del derecho. La teoría de la responsabilidad civil surge de una idea y de un principio general del derecho, que es que no debemos dañar a nadie ni debemos dañar a otro ni a sus cosas. Este es como un gran principio que tenemos desde la responsabilidad civil, desde el derecho básico. Entonces, desde esa idea de no dañar a nadie ni no dañar a otro, la responsabilidad surge cuando provoco ese daño a esa cosa o a esa persona. Es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado otro, sea esta reparación en especie o en dinero. Es decir, vamos a encontrarnos que la idea de la responsabilidad civil como teoría nos va a permitir identificar quién fue el generador de un determinado daño, partiendo de la premisa que no debo dañar a nadie, y una vez que yo identifique quién fue el generador de ese daño, que esa persona que fue responsable resarza, indemnice, repare en forma integral ese daño causado como si ese daño nunca hubiese existido. Nuestra legislación civil siempre preveyó y dispuso, digamos, y se encuentra normado de esa manera, sobre todo ahora en nuestro Código Nuevo Civil y Comercial de la Nación, una reparación que se denomina reparación integral. Esto es, dejar las cosas como se encontraban en el estado anterior al siniestro o al daño. Esto, así tal como lo digo, esperen que voy a dejar de compartir pantalla porque no veo a nadie y me pongo un poco nerviosa. Esto, tal así como lo digo, es una ficción del derecho, porque podría alguien decirme, bueno, ¿cómo hacemos si como resultado de ese accidente una persona pierde su vida? ¿Qué tipo de reparación tendríamos para esa situación? ¿No es cierto? No habría posibilidad de que las cosas se retrotrayeran con plata, ni en especie muchísimo menos, para volver las cosas al estado anterior.
¿Y por qué digo que es una ficción legal? Porque es algo que es como si fuera un norte, es decir, es como una intención, es como un objetivo, ¿no? Tratar de lograr una reparación lo más integral posible. En esos casos en donde el daño se traduce en la vida de una persona o en un daño que va a significar una incapacidad sobreviniente para toda su vida, o la imposibilidad de que desarrolle su vida tal como la conocía hasta ese momento, la indemnización se va a determinar en un concepto económico y con un montón de rubros que jurisprudencialmente se van creando, que tratarán de generar una ecuación económica, y termina siendo medio absurdo, medio ridículo, porque tratamos de traducir lo que es la vida en plata, ¿no? Y la realidad es que nunca se logra el cometido. Siempre va a parecer a ojos de quien sufre esa pérdida un chiste el cheque, ¿no es cierto? No hay cero que componga la ausencia de una persona en una familia. Pero bueno, de alguna manera se trata de determinar un valor que determine su ausencia o que cubra los daños que esa pérdida significa, ¿sí? Por eso digo que es una ficción legal, no porque sea mentira, sino porque en realidad no es algo posible de realizar, sino que trata de ser un norte, tiene como un espíritu, digamos, de poder tratar de complementar y de reparar en su máxima expresión ese daño causado. En el caso de la vida humana, a los deudos, es decir, a sus herederos, a sus hijos si quedaron, a sus padres si estaban, no es lo mismo, y acá aparece otro tema, decir, bueno, no vale lo mismo la vida de una persona de tantos años que una persona de muchos más años, una persona que tiene un desarrollo de una carrera profesional y se quedó trunco, y sin ponernos tan macabros, sin hablar de la pérdida de la vida, es decir, no es lo mismo que una persona que Messi quede rengo que yo quede renga, ¿no? Para no poner a nadie más. ¿Por qué? Porque su proyección de vida, su desarrollo profesional, tiene en sí mismo un valor, entre comillas, su rendimiento, que no es el mío. ¿Sí? Si yo tengo un siniestro y no puedo hablar nunca más, primero que exploto, y segundo, que perdería mi capacidad de desarrollarme profesionalmente, salvo que me tenga que reinventar, ¿me explico? Ahora, una persona que trabaja sola con su cuerpo, si habla o si no habla, en medida de ese daño, tal vez no signifique la misma indemnización, ¿sí? Ahora vamos a ir desatando un poquito, pero sí quería trasladarles esta idea, que es una idea de base. El principio general de nuestro derecho es: no debemos dañar nada, ni a otro ni a nadie. No estoy hablando de daño con intención, siquiera. Ahora después vamos a trabajar sobre eso. O sea, trato de que mi conducta sea lo más diligente posible para que en mi interrelación con el otro yo no genere daños. Yo debo tratar de trabajar con una diligencia, vincularme con cierta diligencia para evitar la producción del daño. Ahora, cuando el daño aparece, entonces debo repararlo. ¿De qué manera? De la manera más plena posible. Estos serían como los 2 o 3 conceptos más básicos de este tema. Bien. ¿Cuál es entonces el aporte de esa teoría de responsabilidad civil para la actividad del productor? Innumerables, cantidad de aportes. Yo solamente puse uno acá y después, cuando lo reviso, siempre me parece alguno más. Primero, que cuando yo estudio y entiendo la responsabilidad civil como una teoría, no me limito a pensar el seguro de responsabilidad civil. ¿Sí? Que este es un gran tema que yo observo mucho en los cursos de capacitación continua, cuando por ahí surge algún temario que tiene que ver con el seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil es un tipo de cobertura para una responsabilidad que es mucho más extensa que esto, ¿sí? Entonces, cuando yo sé, cuando como productor tengo conocimiento sobre la teoría de la responsabilidad civil, me permite identificar quién es responsable, en consecuencia, quién debe resarcir o indemnizar, cuál es la extensión, y también me permite, con una mirada de administrador de riesgos, que ustedes van a ver después en la última unidad con Fabián, desde una mirada del administrador de riesgo, cuando yo entiendo qué significa un daño o cuáles son las consecuencias de ese daño,
puedo inclusive hasta poder prevenir, puedo asesorar en forma preventiva la contratación de determinados tipos de cobertura de responsabilidad civil, obviamente en la medida en que estén en el mercado, para anticiparle a mi cliente, a mi asegurado, a mi futuro asegurado, sobre determinadas circunstancias que muchas veces las personas desconocemos. Desconocemos que somos responsables por algunos daños que pueden ocurrir en nuestra órbita de control, de guarda y demás. Ahora, avanzando, vamos a ir encontrando estos ejemplos. Entonces, el aporte de la teoría de la responsabilidad a la actividad del PAS es abrir la mirada, encontrar el escenario de cuántas cosas ocurren bajo nuestra órbita y por eso somos responsables. Dentro de la responsabilidad civil lo vamos a denominar responsabilidad civil objetiva. Cuántas de las cosas somos responsables por responsabilidad civil subjetiva, y esto al productor es una materia fundamental para poder, básicamente esto, asesorar y ayudar a prevenir o a trasladar el riesgo, digamos, a hacer una traslación de ese riesgo, una previsión en cabeza de sus asegurados o futuros asegurados. La responsabilidad civil en nuestro nuevo Código Civil y Comercial la vamos a encontrar con 3 funciones. Yo solamente voy a referenciar las 2 primeras, que es una función preventiva, que esto es algo muy novedoso en nuestro código, no lo teníamos antes incorporado, que es como una idea de responsabilizarnos un poco entre todos frente a la prevención de determinadas situaciones que podrían generar un daño. Es bastante raro, obviamente no se vincula directamente con la estructura del seguro, no tiene cabida dentro de la estructura del seguro, pero es una de las funciones de la responsabilidad civil para el código. La otra es la punitiva, y la tercera es la resarcitoria, que esta sí es la que encaja directamente con la que nosotros estamos trabajando. Tiene como objetivo principal que quien deba responder por los daños coloque a quien lo sufrió en las mismas circunstancias económicas antes de ocurrido el perjuicio, como si el daño nunca hubiera ocurrido. Esta función resarcitoria es la que coloca, digamos, a la vinculación de la teoría de la responsabilidad civil y el contrato de seguro de responsabilidad civil enlaza, digamos, es ahí donde encontramos la conexión. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Seguro? ¿Dudas? No, perfecto. Seguimos. Me tomo un poquito. Bien. ¿Cuáles son los elementos? Vamos a encontrar que la responsabilidad civil está basada, la teoría de la responsabilidad civil va a estar basada en 4 elementos. Primer elemento que vamos a tener es que exista un hecho generador, es decir, algo que provoque un daño. Un hecho generador que va a tener como característica principal, va a tener que ser un incumplimiento, es decir, puede surgir, nosotros en derecho se llama incumplimiento objetivo, puede surgir de la premisa de no dañar a nadie y lo dañé, puede surgir como una falta de tránsito, si estamos hablando de un siniestro, un accidente de tránsito, es decir, un hecho que promueva, que provoque la existencia del segundo elemento, que es el daño. Los 4 van a estar vinculados, van a estar relacionados. Ese hecho generador provoca un daño. El tercer elemento fundamental es el nexo causal, es decir, la relación directa que tiene que existir entre el hecho generador y el daño. Si entre el hecho generador y el daño no existe una relación directa, es decir, una relación de causa efectiva, entonces el nexo causal no existe, y si no existe el nexo causal, no hay responsabilidad. Es decir, para decirlo en criollo, si mi mamá y mi papá no se hubiesen conocido, yo no estaría acá. Ese sería el nexo causal, ¿no es cierto?, entre el hecho generador y el daño. Sí, mi amor. Perdón, estoy teniendo una interrupción en este momento. Me viene a traer un dibujo, o un no sé qué, un monstruo. No, es un robot. Bueno, ¿vos podés ir para allá con papá, que yo tengo la clase del Zoom? No quiero, voy a... Perdón, un segundo. No hay problema. La próxima vez que pongan como ejemplo a Cristiano Ronaldo, que llega a lesionar Messi. Sí, por favor, que casi me agarró un paro al corazón.
Sí, por los daños que dije de Messi. Sí, justo. Por favor, poner el ejemplo No de pasa Cristiano nada. Ronaldo. No lo como si- lechucié, no lo lechucié. Quédense tranquilos. No No. tengo tanto poder en las palabras todavía. No, tenés que ir adentro. Negociación. Bien, entonces decimos, son 4 los elementos que tenemos que tener en cuenta: el hecho generador, el daño y la relación de causalidad. Esta relación de causalidad puede interrumpirse por alguna razón, por eso hay que estar atentos a esa construcción. ¿Qué quiere decir que se pueda interrumpir? Puede haber ocurrido algo, puede haber pasado algo que directamente nos indique que ese daño sobre el cual se está reclamando no tiene una vinculación estrecha ligada con ese hecho generador, ¿sí? La vez pasada yo ponía un ejemplo. Supongamos que ocurre un accidente en una esquina entre una moto y un auto. El auto a velocidad, no ve la moto, gira rápido, gira medio cerrado y lo atropella, ¿no? Supongamos que de esa situación, concretamente, el auto, voy a estar un poco macabra hoy, le pasa por encima la pierna del motoquero, ¿sí? Del chico del pedido ya. Con lo cual le produce la rotura absoluta de su extremidad inferior derecha, ¿sí? Entonces tenemos un hecho generador, que es el siniestro, y tenemos un daño, que es la rotura de su pierna. Ahora supongamos que cuando esa persona llega al shock room del hospital, encuentra además que tiene el brazo izquierdo roto. ¿Sí? Entonces tenemos un daño que es la pierna derecha y su brazo izquierdo roto. Ahora, ¿podemos determinar que ese daño, esos 2 daños, por identificarlos numéricamente, tienen una relación directa con el mismo hecho generador? Y acá es donde nos determina la extensión de la reparación. Porque si ese chico tenía el brazo roto, lo traía de su casa y por eso iba en moto hasta el hospital, entonces ese daño, ese primer daño, esa primera situación, no va a tener que ser indemnizada por ese siniestro que tuvo consecuencia en donde él sí rompió su pierna derecha. Es brutísimo el ejemplo, pero es la forma más clara que tengo para explicar la importancia de este tercer elemento, que es el nexo causal. Cuando uno lo observa en un accidente de chapa y pintura de 2 autos, muchas veces ocurre que el siniestro ocurre en la trompa delantera del auto y cuando va el inspector se le agregan los daños y se le agrega un toquecito que tiene la puerta trasera del lado del conductor y se le agregan un montón de otras cositas y de otros elementos que van generando un gran daño, pero que no tiene a veces nexo de causalidad con el hecho generador, ¿sí? Por eso es importante este tercer elemento, no solamente el daño, sino que el hecho y el daño tengan una relación directa. También vamos a observar que esa relación directa o ese nexo causal se puede romper cuando a veces quien genera, quien sufre el daño, también tuvo intervención en el hecho generador, se lo va a denominar culpa de la víctima. Es decir, cuando la persona también hizo de lo suyo, o a veces culpa concurrente si hablamos de los autos, que a veces también la persona que sufrió el daño puso, de alguna manera, de su propia acción para generar ese daño. Si él no hubiese hecho determinada cosa, el daño no hubiese tenido tal o cual magnitud. ¿Se entiende? En esos casos, entonces, el nexo causal también nos permite determinar en qué extensión de ese daño va a ser responsable quien provocó ese hecho generador. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir acá. Bien. El cuarto elemento, esperen, voy a dejar de compartir pantalla porque me va a resultar más fácil explicar mientras los veo. El cuarto elemento es el que se denomina factor de atribución. El factor de atribución es aquello que nos indica por qué esa persona resulta responsable. Puede ser un factor de atribución que entendamos como subjetivo y un factor de atribución que entendamos como objetivo. Denme 5 minutos que voy a resolver esta situación familiar, así me puedo seguir concentrando.
Cuando lo veíamos en seguridad vial, el factor humano, decíamos, bueno, ¿por qué se produce un accidente? Que era cuando se hacía ese análisis accidentológico de cuál era la mecánica del accidente. Entonces, decir, ¿por qué se produce un accidente? Un accidente se puede producir por un factor humano, por un factor climático o ambiental o estructural, o por un factor mecánico, que es alguna falla en el auto, ¿sí? Cuando hablamos de factor de atribución dentro de la responsabilidad civil, a lo que tratamos de apuntar es a la idea de por qué esa persona resulta responsable de ese hecho. Entonces puede resultar responsable por un factor de atribución subjetivo, es decir, por una acción u omisión del sujeto. Ahí vamos a incorporar el concepto de culpa o dolo. Es decir, fue negligente, fue imprudente, no quiso generar daño, pero su accionar demuestra que de esa manera, comportándose de esa manera, lo va a generar o lo generó. O un factor de atribución subjetivo, pero con intención, donde vamos a incorporar el concepto del dolo, ¿sí? Cuando yo tengo la intención de generar el daño, estamos frente a una responsabilidad civil con un factor de atribución subjetivo, que es el dolo, que es la intención. Entre la culpa y el dolo existen jurisprudencialmente infinitas clasificaciones. Depende del tipo de culpa, vamos a tener culpas graves, culpas más leves, no importa, no quiero que entremos ahí en un gran debate ni abramos tanto juego de análisis en esa situación. Sí entender que cuando yo tengo un factor de atribución subjetivo, es decir, soy responsable de lo que provoco, no necesariamente tengo que tener la intención de haber provocado el daño, sino que mi impericia o mi negligencia me lleva a la construcción de una culpa, ¿sí? Un exceso de velocidad, haber tomado o haber consumido algún tipo de estupefaciente, es decir, determinadas situaciones que yo conozco, que yo sé, que me exponen o que me ponen a mayor riesgo a mí o a otras personas, ¿cierto? Fui imprudente, fui negligente. Cuando ya tengo intención, entonces ya estoy hablando del dolo, ¿sí? Hay una figura entre la culpa y el dolo que se llama dolo eventual, que es a veces en esas circunstancias en donde yo no tuve intención de generar el daño, pero la realidad es que si alguien analiza mi conducta, había muy pocas opciones de no generarlo, ¿sí? Es decir, fui negligente, no tuve intención, pero fue tan grave, digamos, la culpa que tuve, que nadie podría haber dicho. Un profesor mío de la Facu, cuando lo veíamos en Derecho Penal, yo estudié en Mar del Plata, decía, es como si una persona entra un domingo a las 4:30 de la tarde a la peatonal en contramano, a 120 kilómetros por hora. No puede decir nadie que esa persona tuvo intención de matar, pero realmente su conducta llevaba a que alguna muerte iba a producir, o iba a provocar, o algún daño iba a provocar. Entonces es una situación que lo pone en un lugar casi de la intención, ¿no es cierto? Porque la intención, acuérdense, lo veíamos en Introducción al Derecho, es un elemento de la teoría de la voluntad y es el elemento interno. Es decir, alguien para demostrar que tuvo intención, para probar que alguien tuvo intención, realmente hay que tener mucha información sobre qué es lo que ocurrió, ¿sí? Yo puedo dar 4 vueltas a la manzana esperando que mi suegra cruce por la esquina para pisarla, por ejemplo. Y no pasa, y no sale de la casa. Ese sí es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo, no el de Messi. Sacamos el de Messi. Y entonces, cuando termina saliendo, acelero. Entonces digo, bueno, ¿quién puede decir que yo tuve la intención de hacerlo? ¿Quién lo puede efectivamente probarse? Decir, no, yo no tuve intención de hacerlo. Es más, ni me di cuenta que era ella. ¿Quién puede probar ese elemento? ¿Sí? No me dé ideas, profe. Bueno, esta clase al final va a terminar siendo, lo voy a dejar de grabar por las dudas. Bueno, estuvo el caso en Buenos Aires hace tiempo de un vehículo automático que la hija pisó a la madre o la madre pisó a la hija. No sé, no lo conozco. Sí, después no sé en qué quedó, porque la madre no sabía manejar, se puso nervioso con la caja automática.
y la terminó Ah, atropellando y barriendo me parece que le fue la madre a la hija, la terminó barriendo por toda la calle. claro. Bueno, ¿ves? Después Esa es una no sé cómo situación. terminó. No, tendríamos que andar googleando, investigando y ver qué sentencias tienen, María, como para ver si esa idea realmente prospera o no, porque viste, si la gente después se anda dando cuenta y termina más complicada que antes, bueno, ahí no Que tendría la sentido. próxima clase César nos diga qué resultó, porque La nos googleamos, quedamos a por medias. favor. Es un tema interesante. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de esas situaciones, estamos hablando de un factor de atribución subjetivo, es decir, ¿por qué es responsable esa persona? Y es responsable porque su conducta, sus actos determinan o una culpa o un dolo, y entonces su accionar lo hace ser responsable. Por contrario, el factor de atribución objetivo no nos habla del sujeto, sino que nos está hablando del objeto. Y en esa situación, la persona resulta responsable civilmente porque tiene responsabilidad respecto de la cosa, de la persona, del objeto que provocó el daño. Entonces ahí no importa qué es lo que yo hice o lo que yo no hice con mi persona, sino lo que hizo aquella cosa o aquella persona que está en vinculación conmigo. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, vendo el auto, el más común. Vendo el auto, la persona que compra mi vehículo no hace la transferencia automotor y yo sigo siendo el titular. ¿Sí? Entonces, si ese vehículo genera un daño a un tercero, tiene un siniestro, primero, ¿el conductor va a ser responsable o no? ¿Qué opinan? ¿Que sí o que no? Vamos a suponer que es el auto este que se llevó puesto al motoquero y que le rompió la pierna y el motoquero venía con el brazo roto, un caso para nunca olvidar. Para mí el conductor es responsable tanto como el titular del vehículo. Vamos a suponer que el titular del vehículo en ese momento, eso ocurrió en una esquina de Tandil, y vamos a suponer que el titular del vehículo está viviendo en la ciudad de Catamarca. Sí, pero igual, por más que esté viviendo en otro lado, es el titular. ¿El titular responde igual, responsabilidad. María, que el conductor? Sí, para mí sí. La Para misma mí, no extensión sé. del daño. Sí, está claro, para ti. Sí. La Me misma parece extensión del me daño parece le que el cabe para los conductor es dos. el que iría preso, en este caso, si matara a alguien, y el No le mató, le vehículo del rompió la auto no. pierna. Solo la Ajá. pierna. Y yo ¿Todos creo opinan que... como Samantha? No, a mí particularmente me parece que ¡Bien! Mi marido tampoco. tendría más responsabilidad el conductor. O sea, pero sin desligar al dueño del vehículo. O sea, tendría un factor de responsabilidad también el dueño del vehículo por no haber hecho, bueno, por figurar como titular del bien, digamos, del automotor. Pero O la sea que principal pagaría más responsabilidad plata Y el el tercero conductor. puede repercutir contra los dos, contra el que chocó y Sí, eso es a quién puedo demandar yo. Ustedes acuérdense que Los dos. una persona puede demandar a cualquiera. O sea, Los dos pueden todo. demandar. Después el tema es que prospere, ¿sí? Pero alguien puede demandar, sí, por las dudas lo podemos demandar, a todos podemos demandar. El tema es que después tenga lógica. ¿Y cómo vamos a saber si tiene lógica? Si hablamos de una demanda de responsabilidad civil, si se dan estos 4 elementos: el daño, el hecho generador, el nexo de causalidad entre una cosa y la otra, y el factor de atribución. En el caso si el señor está en Catamarca, digo, ¿cuál es el nexo de causalidad entre el daño y... Mitad niño, mitad abogado. ¿Y ahora cómo funciona esta cosa? ¿Quién opina? Laura. A ver. ¿Para qué estás muteada, Laura, todavía? Ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí. El deber de custodia sería el nexo que lo une con la cosa. Pero ¿y si la persona está en Catamarca y el accidente fue en Tandil? Y habría que ver si se tiene denuncia y demás como para que quede eximido de ese deber. El dueño de la cosa, decís vos. Claro. Bien. ¿Todos opinan igual?
Para mí lo une la titularidad que tiene él sobre ese bien. Por más que él esté en Catamarca y no tenga una acción directa sobre esa situación en particular que pasó, pero la titularidad es... claro, o sea, lo que María. Con María, lo que le atribuye responsabilidad a un sujeto y al otro, y ahora voy a redondear con lo que decía Samantha recién, tiene que ver a esta pregunta de decir, ¿por qué es responsable esta persona? Supongamos en este caso que decíamos, bueno, si es importante saber el hecho generador, que ese hecho generador haya provocado ese daño, la relación de causal directa suficiente para que una cosa se una con la otra, y tenemos un factor de atribución, ese factor de atribución tiene que darnos la respuesta de por qué. Cuando pienso en el factor de atribución subjetivo, digo ¿por qué? Porque ocurre porque esta persona fue negligente, o ocurre porque esta persona tenía intención de dañar, y ese sería el conductor, ¿sí? Ahora, el factor de atribución objetivo tiene que ver con la cosa que genera el daño, ¿sí? Entonces acá el titular registral del auto es responsable por ser el dueño de esa cosa, por más que lo haya vendido. Hay un montón de excepciones, pongo este ejemplo que es el más común, ahora vamos a ir analizando otros para que lo vayamos pensando cómo se complejiza, pero digo, ¿hay algunas excepciones? Sí, obviamente, si la persona lo vendió y antes de mudarse a Catamarca hizo la denuncia de venta en el registro automotor, podrá determinar que ya no está dentro de la esfera de su guarda ese vehículo, ¿sí? Si la transferencia se inició pero no se le pudo dar de alta, o qué sé yo, porque el auto debe patente, podrá dar muestra de que ese vehículo ya no está dentro de su órbita, pero de base lo que tenemos es que al ser el dueño de la cosa que provoca el daño, y aunque no tenga nada que ver en ese momento, entonces en esa situación responde por él, ¿sí? Un factor de atribución objetivo vamos a observar cuando vemos a los padres respondiendo por los hechos dañosos de sus hijos menores de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque están dentro de mi órbita, yo de Amelia, están dentro de mi órbita de cuidado, ¿no? De guarda. Entonces las cosas que ella genere, no vamos a hablar de intención, pero el daño que ella pueda generar, no sé, andando en la bici, que tire una persona, una señora en la vereda o en la plaza y le rompa la cadera, ese daño que se genera, ¿quién responde por él? Y respondo yo, por más que yo no hice nada para que ese daño ocurriera, pero ella está dentro de las cosas sobre las que yo respondo, está dentro de mi guarda, ¿no? Lo mismo que puede ocurrir cuando salgo a pasear al perro y el perro se suelta de la soga o de la cadena o no va con el bozal y provoca un daño. Decís, bueno, ¿quién responde? Y ahí la conducta del responsable no está en juego, por eso hablamos de un factor de atribución objetivo. Respondo por mi relación, mi vinculación con la cosa o con el sujeto o con el objeto, que sería el caso del perro, que está dentro de mi órbita de cuidado, ¿sí? No sé, la medianera, un árbol que está dentro de mi casa, en las instituciones educativas también los chicos cuando están dentro del colegio, ¿no? Los directivos, los docentes, por eso cuando tienen una salida, bueno, ahora no es el caso porque estamos en pandemia, pero cuando tienen una salida fuera de la escuela que van más maestros que chicos casi, precisamente por eso, porque en ese momento yo autoricé como padre a que ese chico haga esa salida bajo la guarda de esas personas que son sus responsables, son sus adultos responsables en ese momento, ¿sí? Entonces ahí es donde juega la figura del factor de atribución objetivo. Respecto a lo que decía Samantha hoy, interesante para agregar y para completar. Samantha decía, bueno, el conductor va a ir preso, ¿sí? Y esa órbita de responsabilidad no es civil, sino que es penal. Y está muy bueno que haya surgido porque un mismo hecho generador va a generar distintos tipos de responsabilidades en distintas órbitas del derecho, ¿sí? De la que hablamos en responsabilidad civil es de la cuestión de la indemnización. Cada vez que nosotros estamos hablando de un daño vinculado a la responsabilidad civil, lo que estamos analizando es cuál es el daño en función, ese daño surge como consecuencia de un hecho generador, cuál es la extensión y básicamente quién tiene que pagar, ¿sí? Ese mismo hecho generador puede generar
obviamente, acciones y consecuencias dentro de la órbita del derecho penal. Y entonces en ese caso vamos a ver una responsabilidad penal. La responsabilidad penal en sí misma no tiene una finalidad de resarcimiento económico, todo lo contrario, tiene otra finalidad. No es ese el objetivo de la legislación penal. El objetivo, ni tampoco la legislación penal tiene por objetivo la imposición de la pena por la pena misma, ¿sí? Desde el análisis teórico, más allá de que hoy los sistemas judiciales argentinos estén como vapuleados, es la única palabra bonita que me sale en este momento, o los formatos de investigación penal muchas veces estén cuestionados o observados, o la confianza tal vez nuestra como ciudadanos respecto a este tipo de sistemas esté como un poco endeble, pero la realidad es que desde su constitución y desde la teoría, la pena, la investigación penal y la imposición de la pena tiene una finalidad ejemplificadora, ¿no? Que yo observe que determinado daño dentro de las figuras del derecho penal tiene determinadas consecuencias y entonces trate o evite realizarlo, evite cometerlo, ¿sí? En la órbita de la responsabilidad penal, yo solo voy a tener en cuenta el quién lo hizo. No me importa el factor de atribución objetivo, quién es el dueño del auto, quién no es el dueño del auto, no. La persona que comete el delito, ¿no? Esa infracción a esa normativa. ¿Y qué voy a tratar de hacer? Voy a sancionarlo, voy a condenarlo, si logro probarlo, con la intención de que esa persona, tras esa condena recibida, en el futuro, intente evitar cometer la misma, y que sea ejemplificadora a nivel social. Este es un poco desde la teoría, digamos, el análisis de la aplicación de la responsabilidad penal. Nunca voy a hablar de un resarcimiento económico en la órbita de lo penal. Sí existe una relación, sobre todo en los accidentes de daños y perjuicios, una relación muy directa entre lo que se trabaja dentro de una investigación penal y de un reclamo de daños y perjuicios en la órbita civil. Cuando nosotros tenemos en la instancia, en el expediente penal, la comprobación del hecho, de cómo ocurrió ese hecho, entonces se vincula directamente y en la órbita del derecho civil no se discute si el hecho ocurrió o no ocurrió. Directamente discutimos cuánto es la indemnización, ¿sí? Existe una relación, pero solamente en ese sentido, de poder acreditar que el hecho existió, si en la justicia penal hubo un responsable, tomar los elementos de ese análisis, de esa pericia accidentológica, como yo les decía la vez pasada en el video, o sea, como que se colaboran con la prueba, digamos, de una investigación hacia la otra, pero solamente a los fines de poder determinar en cada uno de esos expedientes cosas diferentes. En lo penal, ¿quién responde? Con su tiempo, con su, si es prisión o no, bueno, va a depender del tipo de delito que se haya tipificado, y desde el espacio civil, ¿cuánto sale esa indemnización? O sea, ¿cuánto hay que pagar para que ese daño se vuelva reparado o resarcido? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. ¿Alguna duda con el factor de atribución, con el daño, con algo? ¡Qué lujo! Una maravilla. Bien. Entonces estábamos con estos 4 elementos. Cuando hablábamos entonces del hecho generador, surge de este deber de no dañar a otro, se hace referencia a nuestra obligación general como ciudadano de no causarle un daño injustificado a nadie, y si ocurre debemos repararlo. Un daño que entendamos resarcible, y para que el daño sea resarcible, este es un tema también muy importante, sobre todo se observa mucho en el tema de los daños y perjuicios. El perjuicio, el daño, debe ser directo o indirecto, puede ser actual o futuro, pero lo que sí tiene que ser es un daño cierto. Es decir, no estamos frente a un, uy, mira, casi que me ocurre esto, casi que me muero en el accidente, ¿no? Es decir, bueno, un daño que tiene que ser cierto, que tiene que ser directo de la persona que lo está reclamando. A veces resulta indirecto, depende quién reclama por los daños de quién, ¿no es cierto? Pero siempre tiene que ser algo que sea cierto, algo que uno pueda probar, que sea resarcible de prueba.
Cuando hablamos de esta relación causal, lo hablábamos y lo explicábamos hoy, directa entre el hecho generador y el daño producido, para que se pueda determinar quién y cuál es la extensión de ese daño. Fíjense que ahí hablábamos en el artículo, que es el 1726, dice, excepto disposición legal, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. ¿Qué es esto más técnico, digamos, de este ejemplo que yo les decía hoy, de la persona que ya iba con un brazo quebrado y como consecuencia del accidente se quiebra o se rompe su pierna, ¿no? Los dos tipos de factor de atribución, el subjetivo y el objetivo. ¿Qué significa? Es un factor de atribución como la culpa y el dolo, lo que hablábamos hoy, la culpa como omisión de la diligencia debida y el dolo por la producción de daño de manera intencional. Y el objetivo, ¿qué es esto? Es cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir la responsabilidad, y en tales casos el responsable se libera demostrando causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Cuando vayamos viendo, acá está, vamos a encontrar, esto está en el material textual, diferentes tipos que el Código Civil prevé, y habilita la aplicación de la responsabilidad civil. Por ejemplo, los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, responsabilidad, cuando hablo de la cosa hablo de cualquier tipo de cosa, por ejemplo pensemos en el auto, responsabilidad de quien se sirve o aprovecha actividades riesgosas o peligrosas. Cuando la clase próxima veamos el seguro de caución y sobre todo el tema de caución ambiental, lo que determina la responsabilidad civil ambiental en los daños ambientales de incidencia colectiva es una responsabilidad civil objetiva, es decir, nadie va a exigir o va a pedir que se pruebe que una determinada empresa generó un daño ambiental con intención de generar el daño. El solo hecho de que se haya generado ese daño ambiental como consecuencia de esa actividad riesgosa o peligrosa hace a ese sujeto o a esa empresa o persona física o jurídica responsable por responsabilidad civil objetiva. Otra que es muy común, responsabilidad civil del principal, es decir, del empleador, por los hechos de sus dependientes o de sus empleados, responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, responsabilidad de los titulares de establecimiento educativo por los daños causados o sufridos por sus alumnos, responsabilidad de los dueños de animales por los daños causados por esto, responsabilidad del hotelero por los bienes que se tienen en custodia dentro del hotel. Es decir, son diferentes situaciones en donde el objeto, digamos, lo objetal es lo que vincula al responsable con el daño a resarcir. No su conducta, sino la relación que tiene con la cosa o con el elemento que provocó el daño. Bien. A su vez, existen dos tipos de responsabilidad civil. Una responsabilidad civil que denominamos contractual y una responsabilidad civil que denominamos extracontractual, ¿sí? Entonces, el factor de atribución nos determina quién es el responsable y por qué. Ahora, más allá del factor de atribución, pasemos ya a otro tema, distinguimos dos escenarios donde la responsabilidad civil es posible que ocurra, en la órbita contractual y en la órbita extracontractual. Arranquemos por la extracontractual, que es la más común de lo que venimos conversando. Es aquella responsabilidad civil que se genera en un espacio o en un ámbito en donde no hay relación alguna entre los sujetos involucrados. Es decir, entre quien sufrió el daño y el que lo generó. Es el típico accidente de tránsito, ¿sí? Es extracontractual, no hay vínculo alguno entre ellos, no se conocían de antes, se van a conocer a partir de ese momento, ¿sí? Esa es una responsabilidad civil extracontractual. Es según el ámbito en donde se desarrolla. Después adentro, cuando la analizamos factor de atribución, nexo causal, pero en dónde nace esa responsabilidad civil, si se me permite el término, tiene que ver con esta distinción de contractual y extracontractual. Cuando hablamos de una responsabilidad civil contractual, estamos hablando de un daño que surge en una relación entre dos personas, el que sufrió el daño y el que genera el daño, y entre ellos existía una relación de contrato. Es decir, había un vínculo entre ellos. Y ahí en el material ustedes van a ver
que existen dos distinciones a su vez dentro del contrato, dentro del tipo de contrato, que tiene que ver con el tipo de obligaciones que ese contrato tenía. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron Introducción al Derecho, que parece que ya pasaron 3 vidas, había una distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. ¿Se acuerdan? ¿Tanto se acuerdan? ¿Que quedaron silenciados? ¿Alguien que se anime? ¿Nada? Vuelvan todos a unidad temática A, ya. ¿No? ¿Nada? En la obligación de resultado, la persona que asume la obligación se compromete a la producción de un determinado resultado. Por ejemplo, un arquitecto. Si yo contrato al arquitecto para construir una casa, no es una casa como él se le ocurre, es una determinada casa. Es más, hay un plano, hay unos metros cuadrados, hay una determinación del techo, si es llave en mano, hasta del color de la pared del living, ¿sí? Entonces hay una obligación de resultado. Por ejemplo, podría ser otra obligación profesional de resultado de ese estilo. Bueno, un ingeniero sería lo mismo. Un programador de una página de internet, supongamos, ¿no? Decís, bueno, yo quiero que la página tenga, o sea, hay un resultado a la que esa persona se está obligando, ¿sí? Cualquier cosa que ocurra en el medio que no sea a gusto del objeto que yo contraté, entonces hay un incumplimiento. Y si hay un incumplimiento, seguramente va a haber un daño, ¿sí? Imagínense que contrate la construcción de mi casa y que a los 3 meses de estar viviendo en ella se raje de punta a punta, se llueva el techo, se levanten los pisos, bueno, ocurran cualquier cantidad de cosas. Entonces, en ese caso, el incumplimiento de esa obligación va a traer como consecuencia un daño que va a traer como consecuencia una responsabilidad civil de la órbita contractual, ¿sí? La obligación de medios, por otro lado, la persona que se obliga, ¿sí? El obligado a realizarlo, no se obliga a un resultado determinado, sino que se obliga a producir o hacer dentro de su saber lo mejor que puede, a poner lo mejor de sí para lograr el más óptimo de los resultados, pero sin el compromiso de un resultado determinado. ¿Qué caso es el más común de estos? El médico. Cuando un médico nos entra a cirugía o nos atiende para un determinado tratamiento, de ninguna manera nos garantiza un determinado resultado. El único que se escapa a la vereda de la obligación de resultados es el cirujano plástico, que en su carácter de médico sí está dando garantía o da garantía de un determinado resultado. Si yo quiero una cirugía plástica de determinada cosa y salgo con un dedo menos, por no decir otro ejemplo y para que no nos vayamos devariando, si salgo con un dedo menos, entonces en ese caso, por más que sea un médico, él se comprometió y me prometió y se comprometió conmigo a que me va a otorgar determinado resultado que es por el motivo por el cual yo me atendí con él. ¿Se entiende? Ahora, el médico en líneas generales es una persona que tiene una relación de contrato con una obligación de medio. Jamás te va a decir, te voy a curar en 3 días, vas a salir perfecto. Es más, hasta la cirugía más simple firmamos un deslinde de responsabilidad que no sabemos ni qué firmamos, pues nos hacen firmar ahí ya medios drogui con la anestesia, por las dudas, que es que yo te dije que esto es una cirugía y que entrás y que no sabes si salís. Básicamente es esto, ¿sí? Los abogados tampoco podemos asumir una responsabilidad de resultado. Yo no le puedo decir a un cliente, vos vas a ganar este juicio. Garantizárselo no te lo puedo garantizar. Es hasta observable éticamente por el Tribunal de Disciplina. Yo voy a poner lo mejor de mí, voy a actuar diligentemente, voy a llevar adelante este proceso de la mejor manera para obtener el resultado más beneficioso o el menos perjudicial, depende de qué esté haciendo, si atacando o defendiendo para esa persona, ¿sí? Cualquiera de las... Profe, ¿quién habla? ¿le puedo hablar? Carolina. Sí, claro. Una consulta, porque en la parte de responsabilidad civil lo que se ve mucho es todo el deslinde que se hace en las pólizas con las cláusulas de subrogación y que como que fuera una cadena de responsabilidades que unos
van pidiendo que no se subrogue a otros, que no puedas ir contra, o sea, contra la empresa, o te piden cláusula. ¿Eso es porque es que es toda la cadena de sujetos es la que responde? Exactamente. Lo que pasa es que depende en qué tipo de cláusulas lo has leído. Y ¿En qué tipo de pólizas lo has leído, por ejemplo? muchas veces en empresas que piden cláusulas, lo que es automotores o flotas, por ejemplo, acá en el sur que entran a yacimientos, siempre van pidiendo que se subrogue la empresa que contrata el seguro automotor, que después no vayan a pedirle, digamos, a la empresa donde trabajan, llámese una operadora, una empresa de servicios, Sí, es como esas cláusulas de repetición de esa relación. como que se da mucho la repetición del reclamo en una cadena y no sé dónde se fundamenta en esto que vemos, esa responsabilidad civil concatenada, ¿no? De que van unos sobre por eso otros. te preguntaba de dónde o sea, cuál era el ejemplo que tenías en la cabeza cuando me preguntabas, porque muchas veces esos deslindes de responsabilidad, vos pensás que una persona frente a un daño, por ejemplo, de cualquiera de esos vehículos, ¿sí? Vamos a suponer que en ese ejemplo que vos ponés de una flota o de un grupo de autos trabajando en un determinado predio para una determinada cuestión, genere un daño, no sé, en la ruta o entrando a un determinado predio a cualquier persona. Esa persona que sufre el daño tiene capacidad de accionar contra todos aquellos que estén involucrados en esa cadena de producción. ¿Por qué? Porque hay hasta como si quisieras una relación de causalidad en que esa persona está cumpliendo con esa tarea en ese momento por un contrato determinado a orden de una determinada empresa que surge de otro contrato. ¿Me explico? O sea, si cuando yo analizo contra quién puedo demandar contra el chofer, contra el dueño de la camioneta, contra aquel que le pidió al de la camioneta que fuera a llevar X cantidad de producto de mercadería. Entonces, genero una acción frente a 10 personas. No pido 10 veces el mismo daño, pido el mismo daño a 10 sujetos. El mejor posicionado saldrá a pagar y entre ellos se repetirán la acción que corresponda. Por eso esas cláusulas de deslinde, de subrogaciones y de repeticiones son comunes en esos contratos en donde muchos sujetos se encuentran vinculados, porque frente al daño al tercero, ese tercero queda habilitado a reclamar a todos los que se encuentran en esa línea de nexo de causalidad. Porque si lo atamos concretamente, si lo atamos concatenadamente, digamos, si esa persona estaba subida arriba de ese vehículo, que es el que provoca el daño, ese vehículo es de un determinado sujeto o de una determinada empresa que está vinculado con otra empresa a través de un contrato para prestar un determinado servicio, que si no hubiese estado contratado por esa empresa no hubiese estado en ese momento, en esa ruta, en ese lugar. ¿Me explico? Entonces se hace una cadena de responsables o posibles responsables por diferentes razones. Subjetiva, el chofer. Objetiva, todo el resto, en vinculación. Entonces, esos deslindes, el otro día un productor me preguntaba por también un matrimonio de acá de Tandil, que son dueños de un pelotero, que obviamente no está funcionando, entonces, reinventándose, ponían su Kangoo para servicio de correo privado local de Ocasa. Ocasa, con el tema de Mercado Libre y demás, todos los correos están como súper explotados, ¿no es cierto? Y tomando prestadores externos, no solo los contratados propios, sino externos, porque no dan abasto en la repartija. Pero claro, cuando vos ves las condiciones de ese contrato y las cláusulas de exhibición de responsabilidad, de que no me vas a reclamar nunca nada, de que si te contagias COVID anda al hospital público, digamos, la cantidad de repeticiones y de subrogaciones que se cruzan y se deslindan de responsabilidades cruzadas, que son unos contratos leoninos, pero bueno, que la gente frente a la necesidad de reinventarse accede, porque ni en el peor de los escenarios va a poder reclamar a Ocasa, lo van a mirar y decir, nunca te vi en mi vida. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con los escenarios que se dan de necesidad o de máxima complejidad de cómo se pueden cruzar esas responsabilidades. ¿Sí? Bueno, todo esto surgía acá. Bien. ¿Cuál era? Estábamos en los ámbitos de la responsabilidad contractual o la extracontractual. La distinción más grande que se daba en estas dos órbitas de responsabilidad,
antes del Código Civil y Comercial nuevo tenía que ver con el plazo de prescripción. ¿Sí? ¿Por qué era interesante o por qué era necesario identificar si era una responsabilidad civil extracontractual de la contractual? Porque tenían plazos de prescripción bien diferentes. ¿Se acuerdan lo que era la prescripción? Uno, a ver. ¿La acción por daños? No. ¿Qué No, pasaba bueno, cuando algo está Es el prescripto? tiempo. Es el tiempo. Claro, ahí. Es el reclamo. No, es en un cuando pasa determinado tiempo, se pierde la capacidad de acción. reclamo. Es el tiempo. La acción judicial. ¿Se acuerdan? La acción No, pero judicial. está relacionado con el tiempo la prescripción. Exactamente. La prescripción liberatoria está relacionada con el tiempo. Está la liberatoria y la adquisitiva. Nosotros en este ámbito vamos a estudiar solo la liberatoria. Tiene que ver con el paso del tiempo y la inacción. Son dos elementos, ¿no? No hice nada, se venció el tiempo y entonces eso me genera la pérdida de la acción judicial. Yo derecho a reclamar tengo siempre, pero no tengo acción judicial si se pasa el tiempo de la ley. ¿Bien? Entonces el plazo de prescripción es lo que mantiene viva la posibilidad del juicio, del reclamo judicial de esa acción o de ese derecho. Antes de este Código Civil y Comercial nuevo que nosotros tenemos, teníamos una diferencia abismal entre las acciones de responsabilidad civil contractual y de la extracontractual. La extracontractual eran 2 años. Si yo tenía un accidente de tránsito hoy, que es 29 de octubre del 2020, bueno, del 2020 no, pero hagamos de cuenta que tenemos el código viejo, tenía al 29 de octubre del año que viene 1 año, al 29 de octubre del 2022, 2 años, el 30 de octubre mi acción estaba prescripta. No tenía forma de reclamarlo judicialmente, ¿sí? Ahora, código viejo, lo aclaro para que no se confundan, lo aclaro y lo vuelvo a aclarar, porque era tan importante distinguir una acción de la otra. Acciones de responsabilidad civil de la órbita contractual tenían un plazo de prescripción de 10 años. ¿Sí? En la medida en que entre las partes vinculadas, entre el que sufría el daño y el que provocaba el daño, hubiese un contrato, un nexo de contrato, teníamos 10 años para iniciar ese proceso judicial. Un tiempo enorme. ¿Sí? Un tiempo enorme. En acciones en donde además había, por ejemplo, una cuestión, no sé, un médico, un clínico, lo que fuere, un abogado, decís, bueno, durante 10 años estaba vigente esa acción de reclamo. El Código Civil Comercial nuevo que nosotros tenemos saca esta distinción y unifica el plazo de prescripción. No tenemos ahora diferentes plazos de prescripción, tenemos un solo plazo de prescripción. Nosotros ya habíamos tenido una modificación a través de los fallos que nos identificaban que, por ejemplo, en los daños y perjuicios podría también a veces reclamarse 3 años porque entendíamos que la relación del seguro, si el juez lo entendía, que la relación del seguro es una relación de consumo, y como la ley de consumidor habla de un plazo de prescripción de 3 años, entonces a veces le aplicábamos, digamos, lo pegábamos a consumidor y le extendíamos 1 año más a ese plazo, 2 años, que era un plazo cortito. ¿Sí? Pero esta era como la gran distinción que nosotros teníamos y por eso se distinguían estas dos situaciones. Estos son los tipos de RC conforme al origen y a la relación de las partes. A su vez, la responsabilidad civil, y esto se veía mucho en la responsabilidad civil la médica, esto es muy común. No sé si alguno de ustedes trabaja con algún productor que trabaje con responsabilidades civiles profesionales. ¿No? En la sala anterior creo que teníamos a alguien. Sí, nosotros tenemos. Bien, María, ¿y Sí. conocés los tipos de modalidad de cobertura, la claim made y la ocurrencia, María? No, yo sé que, mira, no sé cómo se los vende todavía. Él le dice, ¿te cubre? ¿Te cubre todo? Le dice el productor. Tráelo al curso. Sí, te cubre todo. ¿En serio me decís? Sí, te cubre todo. Así que tenemos terapistas ocupacionales. Gracias a Dios nunca les pasó nada. Tenemos un ángel de la guarda. ¿Tiene? Sí, no, tenemos mucha suerte. Pero la verdad que
No ¿Qué tenés le idea cubre? No. que cubre cada uno, no. Y el No. tipo de la modalidad, la distinción de la modalidad de una y otra, no. Eso no lo tenés. No, nada. ¿Alguien que trabaje con eso? ¿No? ¿Tampoco? Entonces eran el otro grupo que tenía alguien No, que... acá en Bahía se usa mucho por los colegios. ¿Por los Tanto colegios colegio- profesionales, Claro, Gustavo? claro. Ajá. Pero ¿tenés referencia vos de la distinción entre la base ocurrencia y la base claims No, made? No. no tengo, Bien. no tengo Bueno. experiencia, pero te digo que acá en Bahía, por ejemplo, yo sé por el colegio de médicos que tiene el seguro, te lo da ellos. Exactamente. Pagás un plus y te lo da ellos, seguro. Pero bueno, no sé Exactamente. qué entra, la verdad que... Está bien, no, está bien, está bien. La distinción entre una modalidad y la otra, en realidad, tenía que ver, y también hacía como más ruido, digamos, o más mella cuando teníamos los otros, los otros plazos de prescripción, ¿no? La cobertura con modalidad base ocurrencia, lo que cubren son los actos ocurridos durante la vigencia de la póliza, independientemente de cuándo se reclamen, y solo hasta la suma vigente al momento del hecho, ¿sí? Es decir, los actos ocurridos que durante la vigencia, aunque no estén vigente la póliza al momento del reclamo. ¿Se entiende? Es lo mismo que en un caso de un seguro automotor, por ejemplo. Si yo tengo una póliza y la tengo vigente durante 6 meses, y luego me paso a otra compañía y aparece un siniestro que ocurrió en esos 6 meses, la compañía aseguradora, aunque yo ya no esté con la póliza activa, digamos, o con la póliza vigente, en ese periodo, igual la compañía aseguradora va a responder. Esto es base ocurrencia, es decir, cuándo ocurre. Actos ocurridos durante la vigencia de la póliza, independientemente de que cuando se reclame, y solo hasta la suma vigente al momento del hecho, claramente. La base claim made, que fue muy cuestionada, fue, si ustedes tienen ganas y se ponen a investigarlo un poquito, van a encontrar mucho escrito sobre esto y muchos fallos, fue muy cuestionada, exigía que se cubren los reclamos y los hechos ocurridos denunciados durante la vigencia de la póliza, pero la póliza debe estar vigente al momento del reclamo. Es decir, si yo tuve, por más que haya ocurrido durante el periodo, si la vigencia de la póliza no está al momento del reclamo, entonces ahí no se cubría. Y una tercera, que fue una conversión, que fue como un mix, que se le hace inclusive hasta como un anexo, como un adicional, es aquellas aseguradoras que optan por incluir una cláusula de conversión al sistema, normalmente con un costo adicional, es decir, se le pone una extra prima. Se hace como base una base claim made y se pone la posibilidad de que se convierta en función del momento y del reclamo. Esto en situación de una prescripción tan larga, sobre todo en una RC profesional, pensemos, de una prescripción tan larga como la de los 10 años, era un inconveniente, por eso se la cuestionaba mucho, porque si un profesional tenía la posibilidad que durante 10 años lo demandaran por un hecho, o durante, no sé, un hecho que ocurrió en su primer año de ejercicio profesional y tiene 10 años por delante de posible acción judicial, es mantenerlo cautivo en un contrato de seguro para que esta cobertura se efectivice si existe el reclamo, ¿se entiende? Entonces, por estas situaciones es que lo volvían algo muy cuestionable y que luego surge como esa tercera modalidad, que es esta conversión que se da con un extra valor, ¿no es cierto?, con un valor agregado. Actualmente, digamos, no es algo, los plazos de prescripción se acortaron, eso después si quieren revisarlo en el material, pero el plazo de prescripción se ha acortado y no hay distinción entre una modalidad y la otra. En el formato anterior de nuestro Código Civil sí era algo que generaba mucha incertidumbre, ¿no? Y muchas posibilidades de quedarse sin cobertura aseguradora, por más que hayamos tenido una póliza vigente al momento del siniestro. Concretamente en el material, ustedes se van a encontrar, esperen que yo tengo acá el manual, a ver si lo puedo compartir. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta de todo lo que estuvimos viendo? ¿No? Sí, Gisela. ¿Esto de la base claims está vigente ahora entonces? Sí.
Sí. Son modalidades de cobertura. Sí. Gracias. No, por favor. Ustedes van a encontrar, yo acá tengo el manual. Los primeros capítulos van a ver, en el primer capítulo van a ver que está en desarrollo estos que estuvimos hablando, de lo que es la teoría de la responsabilidad civil. Esperen que quiero llegar a la última parte. En el segundo capítulo van a encontrarse con los artículos de la ley. Un segundito. Las modalidades de cobertura, acá está base ocurrencia, base claimant, esto que estuvimos conversando recién. Y después, por último... Perdón, todo esto que se está diciendo es preguntas del choice, porque a nosotros el profe nos avisa cuando está explicando algo, tengan en cuenta que esto es pregunta de choice. ¿Eso dice Fabián? No. Sí, siempre no. Espere que me desconecto. Ayudita, Fabián. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla, así veo la cara de todos. La cara de pánico mía, quiero mandar. Responsabilidad civil para mí. Responsabilidad civil. No, a ver, ¿qué pregunta de choice Chicos, ayúdenme, no me dejen sola. No la dejen sola, Samantha, por favor, que fue la valiente que preguntó. No, Samantha lo que dice es sí que el profe por ahí nos ayuda un poco y nos dice, fíjense esto, después se pregunta de Choi. Eso no es que nos dice lo que nos va a tomar. La próxima clase no lo tienen más a Fabián. No, mentira. Que parezca un accidente. Por ahí hace referencia, tengan en cuenta esto, que puede ser pregunta de examen. Está bien. Tomen en cuenta esto, que es muy importante. Y pone, por ejemplo, esta es una hermosa pregunta de examen, por ejemplo. Mira vos, qué tipo. O por ahí nos dice que nos pueden tomar que Fabián es bueno, no solo porque agarra los temas reales. ¿Cómo, Gustavo? Por ahí nos dice, esto puede ser una pregunta de Choi también. Se lo pueden llegar a preguntar. Entonces, nosotros hacemos una marca, la mayoría, bueno, si yo hago una marca en el manual, acá viste que digo, bueno, fíjate esto. Ojo, está bien. No, a ver, dentro del manual de responsabilidad civil, todo puede ser pregunta de choice. No, mentira. Me parece que es fundamental que ustedes, a ver, más allá de lo que puede ser pregunta de examen, creo que es fundamental que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad civil. Antes de pasar a los tipos de cobertura, ustedes van a ver que el manual tiene, como les decía yo, coberturas contractuales, de tipo contractual, extracontractual y de responsabilidad profesional. Van a encontrarlo en esas tres formatos. Coberturas contractuales, extracontractuales y profesionales. Lo que yo hice hoy fue desarrollar en profundidad los conceptos más básicos como para que ustedes entiendan por qué determinada cobertura está dentro contractual, por qué otra está dentro de extracontractual y qué significa una responsabilidad profesional, ¿sí? Dando ya, o sea, y tomando como el envión de entender claramente que hay 4 elementos que definen la responsabilidad civil de una persona, ¿sí? Por eso mi foco más grande estuvo en el primer capítulo, que tiene que ver, yo no voy a hablar qué se excluye, qué es la cobertura básica, eso lo van a estudiar ustedes, y si me entendieron bien la primera parte, el primer capítulo, van a encontrar fácilmente por qué una cosa tiene una extensión y por qué la otra deja de tenerla. ¿Se entiende? Entonces, para mí, preguntas de la primera parte tienen que ver con los elementos de la responsabilidad civil, básicamente, la distinción, pero sobre todo la comprensión de ustedes de la distinción entre objetivo y subjetiva, porque en eso vamos a volver en la clase que viene cuando veamos caución, y porque además es básico. Para mí, un productor que no comprende esta distinción, difícil puede asesorar correctamente sobre una contratación de responsabilidad civil, porque no entiende por qué responde la gente. O sea, le parece que vende un seguro, y en realidad uno lo que está vendiendo es la traslación de un riesgo que tenemos inserto todos nosotros por estar vinculándonos con un otro, aunque no tengamos intención de generarles un daño a nadie. Es parte de nuestra convivencia social, ¿no es cierto?, de nuestra relación social. Y después, respecto de las coberturas, las más comunes tienen que ver con esto, bueno, qué es cobertura básica, qué está excluido, qué puede ir por adicional en determinado tipo de cobertura.
que insisto, la estructura, la columna vertebral de los 3 tipos de cobertura de responsabilidad civil, contractual, extracontractual y profesional, la van a entender claramente si entendieron de todo lo que estuvimos hablando hasta el momento. O sea, qué es una responsabilidad civil, cuáles son sus 4 elementos, por qué hablo de contractual y por qué hablo de extracontractual, y en la responsabilidad profesional, por qué hablo de obligación de medios y por qué hablo de obligación de resultados. ¿Sí? Esos son como los conceptos más básicos para entenderlo. Si eso que yo expliqué se entendió, a medida que vayan viendo los tipos de cobertura, van a entender por qué cabe y por qué no cabe, no sé, en una responsabilidad civil hechos privados determinadas cosas y no otras, ¿sí? ¿A qué está apuntando? ¿Qué está cubriendo? Seguro que no fui tan buena como Fabián, porque las caras no son de qué copada, pero bueno. Es mejor. Fíjense acá, ya estoy acá como en la página no sé cuánto, en la 22, cuando habla de los tipos de cobertura, se van a encontrar con coberturas de responsabilidad civil extracontractual, contractual y profesional. A ver si puedo bajar un poquito más. Están primero las van a encontrar enumeradas, de qué hablamos en cada una, y después van a encontrar distinguidas, digamos ya cada una de ellas, que cubre, cuál es su cobertura específica, cuál es su cobertura adicional y qué está excluido. Y acá, bueno, como cada uno lo estudie, ¿no? Si es por forma de cuadrito, no sé cuál es la modalidad que cada uno va tomando para esto. Por ejemplo, en responsabilidad civil hechos privados. Profe, yo tengo una consulta ahí. Margarita. Disculpe, en responsabilidad civil profesional hay una que enuncian RC, sería responsabilidad civil, errores y omisiones. ¿A qué se refiere eso? Vamos a mirarla. ¿Para qué bajamos? Porque vos La por ahí ya última la leíste. ¿Cómo? La última de la página 19. ¿En la 19? Que yo no tengo acá el Responsabilidad PDF, civil, lo tengo en Word y cambian los números, pero ¿para qué lo vamos a buscar? Porque dice RC, responsabilidad civil profesional. Hasta que lo encuentre yo le voy comentando. Y tiene varias RC, y una de esas dice responsabilidad civil, errores y omisiones. Sí, ya creo que sé a qué te referís. ¿Cuál es la que te referís? Dame un segundito, ya estoy llegando. Así la leo antes de contestarte. ¿Es la última? Acá. ¿El seguro de errores y omisiones? ¿Está? Sí. Bien. Fíjate que dice, abarcan amplio espectro de riesgos, están diseñadas para indemnizar a terceros a consecuencia de errores y omisiones cometidos por el asegurado y sus empleados en el desempeño de sus funciones profesionales. ¿Qué puede ser? Acá está, claro. ¿Qué puede ser un error o una omisión y que puede traer una gran consecuencia en una cuestión? Por ejemplo, dice, por cobertura del seguro, cualquier reclamo de un tercero por daños o compensación de los mismos surgidos por errores u omisiones dentro del ejercicio profesional del asegurado y que esté legalmente obligado a pagar. Abogados y notarios, agencias de publicidad, administradores de consorcio, contadores y auditorios. Te pongo un ejemplo de lo que yo conozco de mi práctica, ¿no? ¿Para qué dejo de compartir para que se entienda? Por ejemplo, en una escritura pública, un caso en el que yo intervine como mediadora, en una escritura pública, los escribanos cuando realizan escritura, no hay escribanos acá, ¿no? ¿Ninguno? No. Los escribanos, así sé con qué libertad puedo hablar de ellos, los escribanos cuando realizan actos públicos notariales, la constancia que dejan dentro de esa escritura, digamos, dan fe de lo que se está exponiendo, que son funcionarios públicos, digamos, y dan fe de lo que se está exponiendo de esa manera. Esto no quita que sean funcionarios públicos, que sean escribanos, que no puedan cometer errores. Y esos errores generan muchas veces daños, ¿sí? Por ejemplo, en una escritura pública, en un caso en el que yo intervine como mediadora, el escribano era un campo que se realizaba la escritura pública a los herederos que eran los nietos de los titulares originales de ese campo. Los abuelos habían comprado un campo, segunda generación no lo puso a su nombre, se hacen las sucesiones, lo pone la tercera generación, ¿sí? Los nietos de quienes habían comprado. Cuando se traslada la proporción a cada uno de los que les correspondía, el escribano
realiza mal el cálculo de los quebrados, los registros de las propiedades inmuebles, no dice a vos 2, a vos 3, sino que los lleva a un número fraccionario, ¿sí? Entonces a buscar el denominador común, a las fracciones, no sé si se acuerdan, de matemáticas, no sé en qué cuarto o quinto grado, y se coloca el número. El escribano comete un error numérico, pero que después ese error se trasladaba a la liquidación de los quintales en el arrendamiento de ese campo en producción. O sea, ninguno de los nietos se ocupaba del campo, sino que cada uno pasaba y cobraba el cheque del arrendamiento de ese. Hasta que un día uno de ellos dice, pero ¿y por qué yo cobro tanto y el otro cobraba tanto más o tanto menos? No me acuerdo cómo era la proporción. Entonces en ese momento se realiza... Se imaginan, 5 años llevaba arrendado el campo, por 5 años de arrendamiento, bueno, nada, había habido un error que no era intencional, pero era una falla, y esa falla trasladada a esa escritura había generado daños en esa persona que había percibido por menos durante tanto tiempo. Ese puede ser un error. Luego en otro caso que también no fue un caso mío, pero sí lo conocí acá en la ciudad de Tandil, por un error en un... Sí, muchas gracias, profe. ¿Se entendió? Gracias. Ahora, profe, una consulta. Sí. Casos de estos, de pólizas de E&O, administradores de consorcio de propietarios también están abarcados. Sí, bueno, fíjate, mira, puntualmente, sí, por eso pues, lo veía ahí. Pero a ver, un caso de error u omisión podría ser que el administrador de consorcio contrató la póliza de consorcio, la póliza de consorcio, y no se cercioró o se asesoró correctamente para tener los adicionales que debía tener, y ante un siniestro que la compañía no responde por no contar con el adicional de ascensores, qué sé yo, por decir algo, estaría cubierto en eso. Sí. Estaría se tomó, alcanzado. sí. Para de lo que yo interpreto, sí. Yo lo interpreto igual, por eso para ver si es puntualmente el caso. Pues yo entiendo que lo que no estaría cubierto es una estafa, eso. Una estafa, exacto. Falta de dinero o malversación de fondos. Exacto, un error. Por eso hablaba yo hoy de este ejemplo del escribano que me parece como muy gráfico, porque no es que el escribano sacó provecho, ¿me explico? O sea, hizo mal el número matemático, no es que él se quedaba con una diferencia. Lo mismo les iba a contar el caso de una colega que había hecho un cobro ejecutivo para reclamar una deuda instrumentada en unos cheques, y una de las acciones, una de las medidas que habitualmente los abogados tomamos como de primer movida, es una medida cautelar que tal vez la conozcan, se llama inhibición general de bienes, que es inhibir al deudor para que no pueda mover los bienes de su patrimonio, ¿sí? Esta es una traba registral que frente a cualquier cosa que yo quiera vender va a saltar que hay un acreedor que está reclamando que yo le pague y entonces no puedo mover yo ese bien. Esta colega comete un error, el juzgado tampoco lo observa en el número del DNI del deudor. Y entonces en vez de inhibirme, por ejemplo, mi DNI es 26775-632, y en vez de inhibirme a mí, inhibe a 26775-631. ¿Sí? Entonces, generó dos daños. Uno era el daño al propio acreedor, que inclusive le inició un juicio luego por mala praxis, porque el deudor, cuando se dio cuenta que no estaba inhibido, sacó todo, ¿saben cómo, no? Rapidísimo, puso todo a nombre de otro, y además generó un daño al DNI 26775-631, que no tenía nada que ver y que estuvo inhibido hasta que pudo resolverse esa situación. Este error hoy sería imposible de que ocurriera porque hoy nosotros tenemos absolutamente todo digitalizado, entonces claramente, rápidamente saltaría que 631 no es Luciana Fernández y es otra persona, y entonces ya no habría inhibición. Pero antes, cuando todo era papel, bolsín, sello, goma, ocurrían este tipo de error. Obviamente la abogada no era, es como lo que dice Facundo, no es una intención de estafa, no es que estaba en connivencia con el otro y lo quiso hacer zafar, fue un error. Entonces en esa situación, si ella hubiese tenido este tipo de seguros, le hubiese permitido subsanar ese error, el daño que ese error generó. Porque no es el error acá lo que se resarce, es el daño que el error generó. ¿Está? Entonces, si no provocó daño y es solo un error, entonces no entra en juego la responsabilidad civil. Sí, Facundo.
Y perdón, ¿no? Pero imaginándome para también hacerlo más gráfico, porque tampoco se me está ocurriendo ninguno, pero en el caso de directores y gerentes... Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Error. No, o sea, ¿dónde está el límite? En el provecho que yo saco del error. O sea, si el administrador de consorcio tras el error se vio beneficiado, entonces no es un error. Está tratando de encapsularlo en un error, algo que le está trayendo provecho. Si generó perjuicio, pero no por el error en sí mismo, sino porque el perjuicio le generó un beneficio a él, al abogado, al escribano, al administrador de consorcio, a cualquiera de quienes pueden contratar ese tipo de cobertura, entonces no es un error. Si no, estaríamos estafando el seguro. Está bien, ¿sí? Está bien. Son coberturas re interesantes para estudiarlas y para analizarlas en casos concretos. Y para poder pensarlas. Obviamente después, a medida que las vayan leyendo y si les van surgiendo dudas, lo vamos debatiendo en el chat o van planteando ejemplos. Si, profe, tal cosa sería entonces cuando, como para entender la extensión, ¿no es cierto? Pero siempre teniendo de base que lo que se resarce es el daño. O sea, no... ¿Cuál sería el error? Está bien, pero digo, ¿qué va a cubrir? El daño que ese error generó, ¿sí? Lo mismo que en la responsabilidad profesional. ¿Qué es lo que se va a cubrir? El daño cierto que ese error generó. Y ese daño, que lo decíamos hoy y después yo no lo desarrollé, pero porque lo vimos en unidad temática A, les sugiero por ahí si quieren mirarlo un poquito o repasarlo o volverlo a mirar en el material, ese daño que va a tener una extensión tanto en su faceta patrimonial como extra patrimonial. Esto lo vimos en el inicio, en UTA, cuando veíamos obligaciones, veíamos el daño y veíamos los tipos de daños que hay, ¿no? Entonces vamos a tener un daño que es concreto, que es material, que es el emergente de ese hecho generador, y después vamos a tener un daño también extra patrimonial, digamos, para resarcir, dentro de lo que es la responsabilidad civil. Después las coberturas van limitando y en algunos casos se cubre en extensión completo y en otros casos no se cubre. Vieron que, qué sé yo, en el caso del auto, el lucro cesante no, solamente el daño material. Bueno, después va a haber, pero esos son las coberturas, eso es lo que las compañías dicen que van a cubrir de eso. A mí me interesa que más allá de que ustedes sepan qué es lo que va a cubrir cada cobertura, entiendan el concepto macro, de dónde nace esto, de dónde surge. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Yo estoy cumpliendo holgadamente como para que preparen, además del tele, la picadita antes del partido. No voy a ponerme en exceso, ya que tengo la presión de... Sí, bien. ¿Puedo compartir algo que me pasó la semana pasada con una póliza de responsabilidad civil comprensiva? Sí, cómo no. Compártalo. Tenemos en realidad asegurados tienen el seguro de responsabilidad civil comprensiva, un barrio privado de acá de la ciudad. Todas las semanas va a la municipalidad a ¿Paula? Sí. ¿Querés contarle a los Paula. chicos qué cubre la responsabilidad civil comprensiva? Porque por ahí no todos están al tanto. Bien. si me mando macana... No, así, sí, si no la leíste, ¿qué es lo que vos le decís o qué es lo que vos dicen ustedes en la oficina que cubre una comprensiva? Por ejemplo, si lo vamos al práctico, a lo que me pasó a mí en el pasado, por ejemplo, para poder visualizarlo. En realidad a mí me sirven mucho los ejemplos para poder visualizar la cobertura. ¿Cómo puedo explicar? Sí, pero ponele, se le cayó una viga a un trabajador o una persona que estaba una viga en la cabeza. Se le cayó, en este caso en particular, la municipalidad entró con una retroexcavadora, la retro toca la viga le cae en la cabeza a una persona, a un trabajador de la municipalidad, y nosotros igual hicimos la denuncia en el seguro para que cualquier cosa que el empleado, si bien la responsabilidad no es en sí del barrio privado, pero por ejemplo, si una persona hubiese estado pasando
por abajo de la viga y por defecto, por un problema que tenía la viga se le caía a esa persona arriba, el daño que le provocaba a esa persona estaba cubierto por la responsabilidad civil y comprensiva. ¿Está bien? Con la clave del ángulo. Perdón por el... Voy a poner un por ejemplo, ejemplo, ya que... ¿Quién habla? Yo. Bueno, yo estoy a cargo de una comisión de deportes. Yo vivo en un barrio privado de Bahía Blanca. Y estoy a cargo de la comisión de deportes. Hace 15 días atrás, bueno, cuando empezamos a pasar de fase, habíamos contratado un profesor de educación física y un profesor de fútbol para los chicos. Bueno, cuando empezamos qué fase entraba, qué fase no, un domingo a la noche hablo con los dos profes y le digo, el lunes arranquen con las actividades, que esto que lo otro. Bueno, arrancaron con las actividades y el día martes me llamaron del directorio para decirme que si no tenían un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, no se podía seguir dando las actividades. Entonces tuvimos que salir con el profe de educación física, con ambos, para los chicos y adultos, tuvimos que hacer un pequeño seguro. En realidad, el seguro lo hicimos en realidad los que hacen actividades son todos vecinos del barrio, pero si a alguno le llega a pasar algo dentro de lo que son lugares comunes del barrio y un vecino le quiere hacer juicio al barrio, se lo puede hacer. Entonces, es como delimitar la responsabilidad. Bueno, nada, tuvimos que hacer un seguro de responsabilidad civil. Ahora que estoy viendo esto, caigo de dónde viene todo. ¿De dónde viene? ¿Y por qué? ¿No es cierto? ¿Y dónde está la importancia de esas contrataciones de RC? Porque como dice Gustavo... Sí, Paula. Acá en Villa María, por ejemplo, para habilitarte un local comercial, cualquiera sea el local comercial, te exigen un seguro de incendio, edificio y un seguro de responsabilidad civil comprensiva. Exacto. Y tiene que ver con esto, que por ejemplo no haya gente por ejemplo, en un bar comensales y que se le caiga la lámpara del techo por un vicio del lugar y que pueda lastimar tanto cosas, o sea, en realidad es a bienes de terceros o a terceros. O a terceros. Y acá en Villa María no te habilitan un local si no tenés ninguno de esos dos seguros. Está bien, está bien. No solo eso, te alcanza hasta la vereda del local. Exacto. La responsabilidad. Te alcanza hasta la vereda, igual la de tu casa. Un integral de comercio sería. En un integral de comercio. Claro, en un integral de comercio, en un combinado familiar. La comprensiva puede, yo no entiendo si comprende todos los daños que puedan ocasionarse a cosas o personas, a terceros. Obviamente lo que sea consecuencia de incendio, daños en materia de consecuencia de incendio va por la RC Linderos. Pero el resto de los daños van por la RC comprensiva. El comprensiva en el integral de comercio y hechos privados en el combinado familiar. Exactamente. Que fíjense que acá comparto la página en donde están en el material, lo van a encontrar dentro de lo que es extracontractual, ¿no es cierto? Cubre la responsabilidad civil extracontractual del asegurado como consecuencia de los hechos o circunstancias que incurra por ejercicio de sus actividades desarrolladas dentro del local, del predio o de la ubicación detallados en las pólizas, ¿no? Digamos, comprende todo aquello y en el caso de, como dice Facundo, en el caso de los seguros de hogar, se la denomina también hechos privados, que también la van a encontrar dentro de esa nómina. En realidad, cuando uno toma registro de todas las cosas que ocurren dentro de su órbita, que dependen de su persona, que pueden generar daños, quisiera tener seguro de responsabilidad civil por las dudas en un montón de aspectos, ¿no es cierto? Porque eso fue realmente ocurren muchas cosas. Bueno, sí, Gustavo. Esto fue lo que yo le planteé al directorio cuando me llamaron, que tenían que suspender todo. Yo le digo, entonces no podemos hacer nada, porque ni siquiera podemos utilizar la pileta, porque cualquiera de los chicos, vos me decís, en mi casa tengo una pileta, mañana viene un amiguito, mi hijo se cae, se quiebra, y el padre viene y me hace juicio a mí. ¿Y sí? ¿Y qué yo hago? ¿Qué seguro te va a hacer? Hechos privados. Casa, tengo que hacer un seguro hecho privado sobre la pileta. Exacto. No, claro, si Gustavo, porque ahí tenés un adicional. Ahí si hay piletas, vos ahí tenés un adicional para pileta de natación. Así como si es un restaurante, tenés un adicional de suministro de alimentos también. Porque también son responsables por el alimento que suministran. Por lo que está ingiriendo esa persona, exactamente. En definitiva, siempre hay alguien a quien reclamar. Siempre hay alguien que reclamar, porque... Y sí, esa es la idea, muy bien, Gustavo. Ahora pénsalo como productor.
Ahora pensalo como productor. El argentino no tiene conciencia no tiene conciencia aseguradora, lo hablábamos en UTV. No tenemos registro de la cantidad de cosas a las que estamos expuestos, porque no tenemos una relación con la previsión muy natural. Para nosotros es, bueno, vamos viendo y después vemos. Y entonces, bueno, Incluso muerto la chico, gente María que tapa el tiene- pozo. Esta es como un poco nuestra cultura de esto. Obviamente, ¿a qué apuntamos? A refundarla, a acrecentarla. Por eso cuando ustedes trabajen con Fabi en la última unidad, el productor como administrador del riesgo, la idea es que el propio productor sea el docente, digamos, de los riesgos a los que estamos sometidos, no como un pájaro de mal agüero, sino con la cantidad de cosas que a veces por poca suma, digamos, por sumas módicas, porque no es que uno tiene que invertir, pero realmente traslada un riesgo que está tan incorporado en nuestro ser que no lo tenemos identificado. Y cuando ocurre el daño, como dice Gustavo, bueno, invito a un vecino a la pila, entonces si se quiebra el padre me puede reclamar, sí. Pero no porque es jodido el padre del chico, porque la responsabilidad civil, lo veíamos hoy, es simple en su constitución. No debo dañar a nadie, y no significa querer que se quiebre, pero digo, si ocurre y está dentro de mi órbita y ocurre por algo en lo que yo tengo la guarda o la responsabilidad, si no surge el reclamo, no significa que no soy responsable. No surgió el reclamo, pero responsable soy. Son dos cosas diferentes. Ser Es responsable muy o que difícil alguien hacerles reclame. entender. Es muy difícil Dificilísimo, que Paula. entiendan, porque por ahí te dicen, acá por ejemplo, que pasa esto de que es obligatorio, te vienen y te dicen, haceme, ¿cuánto es lo menos que se puede pagar? Exacto. Y vos le tratás de explicar, mirá, y es horrible ponerlo en estos términos, pero le tratás de explicar, mirá, si se llega a morir, ojalá que nunca pase, pero una persona en tu local, tal cual, 500.000 pesos no te sirven de nada, ¿me entendés? Entonces, no. Y vos estás pensando en que vas a meter a lo mejor 300 personas a comer en ese local comercial. No dimensionan, no hay forma de hacerlos dimensionar eso. Bueno, pero arrancamos con lo básico, con lo mínimo. Mirá, el otro día, y vos nada decís, que ver, pero es una que no cobertura. tengas. No, una cobertura de una moto, y entonces una chica, mi marido es productor de seguros y me hacía escuchar el audio. Entonces dice, entonces con el seguro que vos me estás vendiendo, ¿la compañía solo le va a pagar al que yo lastime? Sí. ¿Y mi moto? Sí, pero, a ver, el seguro es de responsabilidad civil, pero es un concepto, lo repetimos 62 millones de veces, es la RC, dame la RC, la común. ¿Pero qué es la RC? Esto es la RC, o sea, es lo que yo le genero al otro, que no es menor, es enorme. Puede ser, esto que dice Paula, puede ser enorme el daño. O generar un gran daño. O sea, la responsabilidad civil, la RC básica, más allá de que sea la más barata, es la mínima, indispensable que tengo que tener para resarcirle al otro si le genera un daño en mi salida en moto, en auto o en lo que sea, hacer los mandados. Tu propiedad, mínimamente responsabilidad tuya. El seguro, si vos querés que te cubra a vos también, bueno, tendrá otro tipo de cobertura. Pero el seguro nunca es para vos, el seguro es para el de afuera. Pero decir esto es como maldecir en arameo a alguien, ¿no? Es como llevarle la maldición, Pero la gente se lo toma. Sí, de hecho también, si te contratan un comercio, también te dicen poneme de responsabilidad civil 500.000 pesos. Así, flaco, con 500.000 pesos. No haces nada. No haces nada, o sea, al riesgo que está. Y lo que pasa es que la gente. Al riesgo que tenés con cantidad de gente entrando en tu la comercio. exposición a riesgo que tenés, pero la gente lo hace para cumplir con el formalismo que le exige el ente que lo regula en sí. Acá, por ejemplo, en Río Grande, antes no venía la RC comprensiva, venía sola sin el adicional, hace mucho, venía sin el adicional de carteles, de caída de carteles. Hasta que en el casino tiene unas letras que son gigantes. Y acá hay un viento tremendo, nunca se había caído, se cayó una, no lastimó a nadie. Al otro día la municipalidad, revisando todas las pólizas, bueno, fue una alerta y la compañía empezó a sacar directamente ahora ya te sale por default con el adicional puesto, directamente. Igual que antes también para suscribir no salía obligatoria, vamos a decir obligatoria entre comillas, la R cilindero, porque nadie te la pedía.
Hoy es requisito, no, sale con las 2 RC. Chao. Claro. Así, directamente. Claro, pero lo que es notable es que si no sale así, como No lo forzada, hace. digamos, No lo no hace. se hace. Y no hay registro, ¿eh? No hay registro. Una Y le vuelta tenés que me poner tocó... un piso mínimo, pues si no te piden Exacto. 200.000 pesos. No sirve Me nada. tocó revisar una póliza que también era de un productor conocido y bueno, la miré y era un contratista que era contratado por, no sé si era por la municipalidad o por Usina acá de Tandil, el que provee la luz, que es un instituto mixto, y era para hacer zanjas en las veredas. Si ustedes veían la RC que tenía, era como si yo hoy dijera 200.000 pesos. Se había caído una señora que no se mató de casualidad. O sea, si vos estás abriendo zanja en la vereda, que es el espacio público de tránsito, ¿qué tipo de, o sea, qué medida de RC debes tener? ¿No? Y bueno, y además imagínense en ese reclamo que estaba el municipio, el contratista, el que ponía, digamos, era un choclero, bueno, por suerte se pudo resolver, pero realmente cuando mirabas la póliza que se había otorgado y con lo que el órgano de Contralor lo había dado como contratado, porque era casi un no seguro ese monto, era casi un no seguro. O sea, realmente... El tema es que es muy, Acá en Bahía pasa algo similar. es muy difícil tuve- generar conciencia y enseñarle a la gente si vos tenés a un Estado y en todos los órdenes, ¿no? Que es el mayor precarizador laboral, que es quien no te contrata, que es quien... Totalmente. Es muy difícil si vos no tenés desde el gobierno tampoco una concientización en base a... Sí, es complejo. A todo lo que es la seguridad, la responsabilidad, porque es una realidad. El Estado, hablando desde lo más básico, es el mayor precarizador en cuestión de trabajo. Nosotros teníamos pólizas con la municipalidad y lo primero que nos dijo cuando arrancó la pandemia, mandó carta diciendo que por cuestiones de pandemia no iban a pagar los seguros, pero que necesitaban seguir teniendo las coberturas porque no iban a pagar los seguros porque no sabían cómo iban a sacar. ¿De dónde sos, Paula, vos? Entonces es muy difícil. ¿Cómo? ¿De dónde sos? De Villa María, en el interior de Córdoba. Sí. Es difícil. Bueno, sí, lo que dice Paula es cierto. A ver, el ente que regula no tienen nada. No tienen noción. A mí también acá nosotros teníamos una AP, un accidentes personales para la agencia de deportes, y lo mismo. Y un día me llamaron para hacer extensivo el AP a los espectadores. Le digo, no, pero ¿cómo te voy a hacer una AP para los espectadores? O sea, en todo caso hay que hacer una responsabilidad civil para los espectadores. Claro. Pero no están informadas. En definitiva, les terminé armando yo la condición para la licitación, se lo armé yo la condición del pliego para la licitación. Bueno, por suerte la gané, después el otro año la perdí, pero perdí un producto que le armé yo, o sea, nada. Pero sí, te encontrás con cosas muy locas. También una RC Construcción en Ushuaia se quería cambiar de compañía, el dueño de la constructora, pero venía pagando, no sé, 2.000 pesos por mes. Y estaba asegurado en una mega obra tremenda, estaba pagando creo que 2.000 pesos. Yo le dije, mirá, te paso la cotización, yo le paso una cotización por 15 millones de pesos, como mínimo, el básico, y obviamente de 2.000 pesos el tipo pasaba a pagar 25.000 pesos. Me dice, vos estás loco. Matar. Le digo, no, en realidad yo no estoy loco, vos estás loco. Claro. Porque si vos querés vos querés estar cubierto así, seguí donde estás, a mí no me interesa. No. Ahora, ¿vos tenés idea cómo estás asegurado? ¿Vos tenés noción? Sí, yo estoy cubierto de 2 millones de pesos. Tu obra tiene una proyección a 2 años. Y la probabilidad de reclamo que tenés es a 3 años después de finalizada la obra. O sea, está expuesto a 5 años. Vos decime dentro de 5 años, vos decime hoy qué haces con 2 millones de pesos. Y dentro de 5 años, el collar, perdé cuidado que va a ser mucho más caro que el perro. Cuando se lo expliqué un poquito, el tipo, claro, abrió los ojos, en definitiva, hoy está pagando 25.000 pesos tranquilo. ¿Y sí? O sea, pero es porque no se lo hace ver la gente, y bueno, y el productor tampoco, obviamente. El productor, los productores se duermen también. ¿Cómo, Paula? El productor suele dormirse. A nosotros nos está pasando de cotizar cuentas integrales acá en Villa María, en que vos decís,
No sé si les pasa a ustedes allá, o en las distintas localidades en las que trabajan, acá son localidades chicas, y la gente se queda 15 años con el mismo productor, y el productor renueva automáticamente, no controla absolutamente nada de lo que, no le mira las pólizas. O sea, creo que el otro día lo comenté, nosotros le hicimos el seguro a una empresa que es minera, y trabajan con explosivos y con, bueno, con explosivos, muchos explosivos. Fue un trastorno cotizar esa cuenta, primero por lo que implicó que la compañía nos nos cubra los riesgos, Claro. y segundo porque estaban muy mal asegurados, o sea, tenían pólizas que eran irrisorias para los riesgos bueno, que a los que estaban expuestos, qué sé yo, de tener polvorín, o sea, lugares en donde tienen puros explosivos. Y fue sentarnos un año, estuvimos negociando el tema de las sumas aseguradas, porque si le íbamos a tomar el riesgo, la idea era que también tomarlo bien, porque la compañía también quiere que si tienen un siniestro, poder responderle, porque después no le vas a poder responder. Obvio. Pero es un combo, yo creo que es un combo muy letal ¿no? Que, a ver, de base la sociedad no tiene como un registro de decir, bueno, dame la mejor cobertura que tenés. No, lo primero es, bueno, arranquemos con la más básica, cubramos las expectativas de mínima, lo que me exigen y ya. Y por otro lado, que a veces el productor, como dice Paula, se duerme o se queda ahí o digamos, y no cumple como su rol de explicar, inclusive como hizo Facundo, a riesgo de no tener la póliza, pero con la certeza que si la tiene, lo que el otro está necesitando, si ocurre, no es un dolor de cabeza, sino es como que estamos siempre en la timba de que ojalá que no le pase, ¿no? De que por favor crucemos los dedos, recémosle a la de Satanudo y que no le pase, que no se dé cuenta. Y creo que ahí es como que el combo se vuelve medio difícil de sostener en el tiempo. Por eso yo creo que lo mejor que puede pasar es que el productor, más allá de cuántas pólizas luego concrete, pero que el productor esté en conocimiento de qué riesgos está asegurando. Porque por hacer póliza, digamos, por hacer por ahí cantidad o en número, capaz que luego está vendiendo quimeras, digamos, ¿no? Y realmente esperemos que nunca ocurra, porque cuando ocurre, también el productor es un profesional sujeto a una obligación de medios, ¿no? Yo no he visto muchos juicios de responsabilidad civil en donde el productor tenga responsabilidad profesional asignada, pero la realidad es que hay una responsabilidad profesional también en el asesoramiento, ¿sí? No, bueno, yo prefiero gente, que este tipo de pólizas directamente no las hagan, si prefieren hacerlas mal, cuando vos te das cuenta que el riesgo es muy alto, o sea, no el riesgo, sino que son cuentas muy importantes y que necesitan de determinadas coberturas, que sí o sí, yo prefiero que no lo tomen con nosotros si lo van a tomar, si van a tener un infraseguro muy grande. Porque es un dolor de cabeza para el es un dolor de cabeza para nosotros para mañana. Sí, totalmente. Totalmente. O que quede todo plasmado por mail. Hay que saber mucho, claro. Y en definitiva, todo el conocimiento que uno adquiere va a ser lo que va a marcar la diferencia, ¿no? O sea, va a enseñarle a la gente de una manera u otra que en definitiva tienen que elegir la mejor cobertura y no la más barata. Exactamente. Exactamente. Sufre Gustavo Aller. ¿Están sufriendo? No sufran, no sufran. El tema es conocer, digamos, el tema es saber, estar informados y saber para qué uno está asesorando, cuál es el objetivo del asesoramiento, si cerrar la póliza o asesorar. A ver, y no es porque esté mal, no quiero demonizar cerrar la póliza, porque cerrar la póliza significa la comisión, ¿no? Pero bueno, asesorar a conciencia de qué es lo que el otro está necesitando, y si no, como dice Paula, bueno, que quede constancia que eligió esto por mail, por chat, ¿no? Que eligió tal cobertura, porque después la gente es olvidadiza. Dijo, no, yo no tomo un todo riesgo, si yo tengo un todo riesgo, a mí me cubren todo, ¿cómo esto no estaba cubierto? A vos a mí no me explicaste, eso a mí no me lo explicaste. Estas son las típicas frases, las más comunes.
que le ocurren al productor, le ocurren al abogado, pregúntenle al contador también, decir, ¿cómo no me pasaste de categoría? Ahora tengo a la FIP atrás mío, pero si te dije, ¿cuándo? ¿A mí? ¿Yo? ¿Qué? Nunca. Esto es muy argento, es muy argento. No sé si es bueno o es malo, pero es lo que es. Y seguramente en más de una ocasión nosotros lo hemos dicho a otros, ¿no? Se lo hemos manifestado a otros. O sea, el tema es cómo salimos como de esta encrucijada, digamos, de este mal trago dentro de este rol. A mí me parece que lo más fundamental es que el productor sepa qué vende, sepa para qué, sepa qué sentido tiene, intente hacérselo ver a quien recibe el servicio, no inmolarse, no dejar de hacer producción de pólizas con tal de que el otro tome conciencia de registro, pero bueno, poner su granito de arena, porque realmente la órbita de la responsabilidad civil es enorme, tenemos muy poco registro de cuán responsables somos, y como dice mi marido, demasiadas pocas cosas pasan para las cosas que hacemos, ¿no? Para la cantidad de cosas a las que estamos expuestos. Demasiadas pocas cosas nos ocurren, o pocos reclamos tenemos, porque la verdad es que estamos expuestos a un montón de riesgos. Bueno, gente, nos vamos a ver el jueves próximo. Van a quedar habilitadas 2 actividades, la actividad 1 y la actividad 3. Una es de desarrollo y la otra es creo que es de choice o de verdad o falso, no me acuerdo, no les voy a mentir. Cualquier duda, estamos en el chat en contacto, y mañana Marina les va a subir el link de la charla de hoy y el PPT, que es muy básico, pero bueno, por ahí les ayuda para recordar algo. ¿Sí? Nos vemos el jueves que viene. ¿Cómo estuve con el horario, Gustavo? Bien, perfecto. Ya tiene la tele prendida. Ya tiene la tele prendida. Le veo en la retina que algo le hace así, estar con... No, le dije a mi hijo, prende el televisor. Chao, chicos. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Chao, nos vemos. cuídense. Chao.